A través de todo el tiempo que el ser humano ha estado sobre la Tierra y alrededor de todas las culturas y civilizaciones del mundo, siempre se ha resaltado la gran importancia que existe en aprender a dominar los estados de la mente y aquietar el flujo interminable del pensamiento. Estas asociaciones que saltan de imagen mental a imagen mental siempre terminan en un vórtice entrópico que conduce a un diálogo interno del cual es casi imposible librarse. Todos los prejuicios, los juicios de valor, lo que consideramos correcto e incorrecto, nuestras aspiraciones mundanas que intentan inútilmente satisfacer nuestros deseos materiales de gloria o fama, riqueza y poder, se articulan en una telaraña de pensamientos interminables que conducen a una perenne insatisfacción, frustración y finalmente al dolor. Esta bruma de pensamientos incesantes es lo que los antiguos toltecas llamaron como el diálogo interno. Y es el diálogo interno lo que ciencias trascendentales como las ciencias yógicas o la alquimia nos han enseñado a detener. Las ciencias yógicas son una serie de conocimientos que fundamentan su metodología en el dominio de la mente, accediendo a niveles más profundos de la realidad a través de técnicas contemplativas y ejercicios pragmáticos que irrumpen y cortan el flujo de las tendencias mentales que aquejan a los individuos. Cada vez que una persona sufre, es porque se ha identificado fuertemente con una falsa imagen de sí mismo, y a esta falsa percepción de uno se le llama ego. Las ciencias psicológicas lo han denominado el yo. El yo no es más que una imagen perceptual de lo que uno cree que es, pero que no es realmente. En esencia, el yo no existe más que en la imaginación de cada persona. Es una personalidad que la psique de un individuo configura para mostrarse ante los demás. Es decir, es una máscara tan evanescente que cambia día con día. Se contradice, todo en función de la sociedad a la que intenta complacer con su performance para satisfacer su necesidad de aprobación y de aceptación. Esta imagen perceptual mental que es el yo, se expande o incrementa su tamaño a medida que se va identificando con más y más atributos exteriores y ajenos a la verdadera esencia que se es. Por ejemplo, si un ser humano queda adherido a la identificación con su título de licenciado en Derecho, entonces su ego o yo girará en torno a ese limitado paradigma. Si de pronto su padre le obsequia un auto el día de su graduación, creerá que su esfuerzo está siendo recompensado y lo hará creer que por ello tiene un gran estatus. Si eventualmente cree que tiene o posee a una mujer preciosa a su lado a quien ha conquistado al llevarla de paseo a un bonito restaurante, su yo quedará fijado a la idea de realización y de éxito basada en función de condiciones exteriores, ya que ni su título, ni su trabajo, ni su padre, ni su auto, ni su pareja son esencialmente él. La imagen perceptual entonces gira en torno a un paradigma en extremo limitado, en el que la base es la adquisición y retención de más externalidades. Pero como ninguna de las cosas externas son inmutables, estas pronto se deterioran, cambian, se pierden o mueren, por lo que el ego siempre está en constante sufrimiento, raíz de saberse completamente insatisfecho porque la cadena de deseo nunca termina, nunca puede saciarse. Siguiendo con nuestro ejemplo, en el momento en el que una circunstancia externa cambia y transforma radicalmente el ambiente exterior, como una pandemia que manda al hospital a su padre, que termina por recortar personal de la firma de abogados para la que este individuo trabaja y entonces es despedido, entonces su padre, así como su título, lo hacen sufrir. Hipotéticamente tendría que vender su auto para poder pagar las cuentas y entonces la bella mujer que salía con él por intereses igual de ficticios que las de él, se aleja, causándole más sufrimiento.
Finalmente, como el ego no sabe hacer otra cosa que expandirse y desear, deseará recuperar lo perdido, y lo hará por medio del único medio que conoce, expandirse más, haciendo de este ciclo un círculo vicioso que no tiene final. Este ciclo sin fin de sufrimiento tiene varios nombres en diferentes culturas, pero esencialmente conduce al mismo destino. Sin embargo, el proceso es tan doloroso porque el estado esencial de la mente, es decir, lo que uno realmente es, se halla eclipsado por el ego o este flujo interminable de percepciones distorsionadas de la realidad que se basan en la expansión del yo a toda costa. La cadena interminable de pensamientos distorsionados siempre conduce a un interminable diálogo interno, el cual es el ego hablando, ansiando y deseando famélicamente más y más, y hablando sin parar a la mente, juzgando lo que haces y lo que dejas de hacer, o lo que deberías estar haciendo para alcanzar fama, riqueza, poder, estabilidad, estatus, salud o lo que sea. Y aunque el yo crea que sus deseos son nobles, por ejemplo, conseguir que el padre en el hospital se recupere, en realidad lo que busca es no perderlo, por lo que la intención primordial del ego es siempre retener aquello que cree que ha conseguido o que le pertenece, por causas meramente individualistas. No por nada se llama egoísmo al hecho de pensar individualmente todo el tiempo. Aquella gente que esté viendo este video que considere que esto es una exageración y que el desear el bienestar de alguien más es lo menos egoísta que pueden hacer, deberían examinarse mejor a sí mismos y verificar si realmente lo hacen desde el altruismo y el desapego total de una mente universal, o si lo hacen más bien por conveniencia de cualquier índole. En el caso de un padre convaleciente es una cuestión emocional, por lo tanto concerniente al ego, ya que las emociones son parte de la dimensión del ego, desear su pronta recuperación, pues el ego no puede entender y nunca puede darse cuenta de que hemos tenido 1000 padres antes y que tendremos muchos más en el futuro, ya que somos inmortales. Esto el ego nunca puede comprenderlo, por lo que si la persona que ve este video no lo comprende, es porque su ego aún está operando dentro de sí. Si por el contrario tienes una noción intuitiva de lo anterior, entonces continúa este video porque te pondrá en resonancia con el camino hacia el silencio interior, lo que te conducirá al dominio de la mente. En todo el universo, la única condición inmutable es que todo se encuentra en vibración. Todo siempre se encuentra vibrando a una frecuencia determinada por múltiples factores. Estas frecuencias pueden ser de oscilación lenta o de mayor velocidad de oscilación, lo que guarda relación con la escala cromática o con el espectro electromagnético desde el infrarrojo hasta el ultravioleta, o con los 7 colores primarios, o con la escala de 12 notas musicales en las que la 13ª nota se repite y da paso a una octava más elevada. Y en fin, múltiple cantidad de manifestaciones físicas pueden citarse para ejemplificar la velocidad de oscilación de las ondas sinusoidales que vibran en baja frecuencia o en alta frecuencia. Precisamente la frecuencia es la cantidad de veces que una onda se eleva y desciende para dar paso a un fenómeno, o a un estado, o a un objeto, o a lo que fuese que se está manifestando por medio de dicha oscilación a la frecuencia determinada de la vibración en cuestión. Por ejemplo, la longitud de onda del color rojo es de menor frecuencia que la de color violeta, la cual es más rápida que la de color verde que se encuentra en medio de estos dos colores. Esto significa que el color rojo vibra a una menor velocidad que el color violeta, por lo que contiene menos información. Otro ejemplo es la música. Imaginemos un piano. De la nota do, pasando por las notas re, mi, fa, sol, la y si, existen 7 notas con 5 semitonos intermedios representados por las teclas negras, lo que nos da un total de 12 notas. La 13ª nota es de nuevo una nota do,
pero su sonido vibra a una velocidad más rápida que la anterior notado de la octava anterior. Esta nueva escala se repite de do a do y se va iterando infinitamente en frecuencia de vibración más rápida, lo que nos irá dando una sensación auditiva más aguda hasta que finalmente el rango de la frecuencia sea tan elevado que trascienda los decibeles que el oído humano puede captar. Al igual que el ojo humano solo puede ver la escala cromática del rojo al violeta, siendo incapaz de percibir las frecuencias infrarrojas o por debajo del rojo y las ultravioletas o por encima del violeta. Si reflexionamos lo suficiente a lo anterior, nuestros 5 sentidos burdos son demasiado rudimentarios para percibir todas las frecuencias existentes de la realidad, es decir, todas las dimensiones del universo, ya que una dimensión está comprendida de cierta frecuencia a cierta otra frecuencia. Y aquí podemos contar 144 dimensiones divididas en 7 multidimensiones de las que hablaremos en otro momento. De tal modo que cada frecuencia contiene determinada cantidad de información. Las longitudes de onda más cortas, es decir, aquellas frecuencias en las que entre onda y onda hay menos espacio y por ende oscilan más rápidamente, contienen más información que las longitudes de onda más largas, las cuales son frecuencias más lentas. Las frecuencias más rápidas, a pesar de que contienen más información, la procesan a una mayor velocidad, por lo que dicha información está comprimida. Esta es la forma informática de decir que la energía que se mueve en dichas frecuencias es más sutil, más elevada. Con lo anteriormente expuesto, ahora eres consciente de que el yo, al ser una imagen perceptual, es decir, un estado de la imaginación del ser, es un fenómeno físico emergente, el cual surge de una conciencia burda, como los 5 sentidos burdos que no son capaces de registrar las dimensiones más sutiles, tanto por debajo como por encima de la escala perceptible del humano promedio, o mejor dicho, del paradigma humano que todo ser puede aprender a trascender, y con ello alcanzar su liberación de la sujeción de un mundo limitado que, como dijimos, se basa en la búsqueda incesante e infructuosa de satisfacción de deseos que jamás, bajo ninguna circunstancia, puede saciarse. Porque, como ridículamente expusimos en un ejemplo bastante escueto, el ego siempre querrá alcanzar más y retener aquello que cree que es suyo, pues no tiene ni idea de que existe un universo más amplio, más allá de lo que limitadamente puede percibir, y que tiene que ver únicamente consigo mismo. El yo estará saltando de frecuencia en frecuencia perceptual sin cesar, en una ansia famélica, insaciable, no prestando atención ni a lo simple ni a lo sublime, sino únicamente a aquellos menesteres que tengan que ver explícitamente consigo mismo, y ni eso, puesto que no es capaz de concentrarse. El yo no tiene la habilidad de concentrarse. A pesar de que creas que puedes concentrarte al escuchar, al leer, al estudiar o al ver una película, lo que haces es simplemente identificarte con las exterioridades. Tu yo cree que se concentra en una lectura solo para reafirmar lo que cree que conoce, lo que piensa que sabe, y no se abre al aprendizaje verdadero, sino que busca que aquello que cree que domina muy bien sea confirmado por la lectura o por la pobre escucha que presta a alguien que habla. Cree que está concentrado en alguien que ilusamente necesita ser escuchado, cuando lo que hace es estar pensando, sin cesar, en la próxima frase que va a decir en cuanto el otro cierre la boca, en el juicio que va a emitir apenas haya oportunidad, y decir: ¿lo ves? Te lo dije. ¿Ves cómo yo tenía razón? El estudiante cree que está concentrado en el conocimiento que cree que está adquiriendo, pero lo que hace es pensar ansiosamente en los resultados de dicho aprendizaje. Con esto pasaré el examen, será suficiente para impresionarle. Ahora sé qué voy a contestar. O todo esto es muy interesante.
Aquel que mira una película o lee una novela de ficción no está concentrado, sino que se identifica con los personajes, con los sucesos, y entonces diluye su personalidad en la ficción, lo cual, además de hacerle perder cuantiosas cantidades de energía, lo imposibilita a vivir su propia vida, quedando fijado a los estereotipos que está interiorizando y que alimentan más y más y más a su ego, el cual, como dijimos, es incapaz de concentrarse. Pues la instancia psicológica denominada yo y la cual, como hemos descrito, es una fantasía de la imaginación del sujeto, no tiene la facultad de concentrarse. Esta facultad de concentrarse está más allá de la frecuencia a la que vibra la imagen mental distorsionada llamada el yo. Tu yo está sujeto a un limitado paradigma de prejuicios y precondiciones que ni siquiera son tuyas y que por tanto no son ni tu verdad ni la de nadie. Estos prejuicios son premisas y construcciones históricos socioculturales, como la construcción social de lo que significa ser mujer, por ejemplo, que están atrapadas en el tiempo. El ser que esencialmente uno es, está más allá del tiempo y del espacio, dicho sea de paso, por estar unido íntimamente a través de la malla de la gravedad, como lo explica la teoría de la relatividad de Einstein. El yo, por tanto, al ser una ilusión, una fantasmagoría, una imagen perceptual que habita única y exclusivamente en la dimensión imaginativa del ser humano, que se alimenta de lo que cree que es, de lo que otros piensan de éste, de las premisas históricos socioculturales, de los prejuicios morales, de las construcciones sociales, de los subidones y depresiones emocionales, de la materialidad de un trabajo, bueno, hasta de una corbata se puede identificar el ego. Decimos pues que el yo es, por tanto, simple y sencillamente incapaz de adquirir la facultad de concentrarse, puesto que la concentración, hablando en términos de las leyes físicas que gobiernan el universo, a las cuales las ciencias neurológicas están necesariamente adscritas y subordinadas a estas, es la facultad que se produce cuando las ondas que se elevan y caen en dos momentos en la oscilación vibratoria son exactamente iguales en magnitud y frecuencia. Como dijimos, el ego o yo está continuamente saltando de frecuencia en frecuencia sin capacidad de concentrar la oscilación en un aspecto determinado de la realidad física. Esto se debe a que un pensamiento siempre es seguido por otro, en lo que las ciencias psicológicas llaman asociación de imágenes perceptuales o asociación libre. Un proceso en el que la imagen del pensamiento remite a otra y luego a otra y luego a otra más, y siempre da como resultado el diálogo interno, como bien conocieron los toltecas hace miles de años. Este diálogo interno es simplemente interminable en la medida que más fuerte y expandida esté la noción del yo, de una persona, por lo que si estás fuertemente identificado con aquello que crees ser, será prácticamente imposible que puedas deshacerte de los pensamientos molestos, obsesivos y del monólogo interno dentro de tu mente. La dominación de la mente tiene muchísimos aspectos, pero el más importante, o al menos el aspecto inicial, consiste en el proceso de silenciar el diálogo interno, aquietando las ondas frenéticas que van y vienen con interminable sucesión de percepción tras otra. Como dijimos al inicio de este video, las ciencias yógicas o la alquimia tienen, cada una metodología específica para lograr entrar en el vacío del silencio. Lo desarrollaremos en la segunda parte de este video. Sin embargo, es importante mencionar los conceptos básicos que cultivan una mente silenciosa y que despiertan la potencialidad latente del ser. Por una parte, las ciencias yógicas explican cómo, con ayuda de kriyas que comprenden mudras, pulsaciones de dedos y posiciones de manos, o asanas, posturas corporales del yoga más conocido, el Hatha Yoga, que estimulan la energía udana o energía cósmica dentro del ser, la cual fluye en la parte superior del cuerpo físico, del plexo cardíaco hacia arriba, así como por medio de la práctica continua y devocional de la fijación en la mente en un objeto, el yoga lo llama dharana,
se puede adquirir un flujo ininterrumpido de percepción entre la mente y los objetos, la dhyana o meditación, lo que causa la desaparición tanto de la conciencia del sujeto, incluyendo al ego, como del objeto, quedando solo el significado puro. Las ciencias yógicas lo denominan el samadhi. Esta práctica de dharana, dhyana y samadhi en un ejercicio continuo lleno de sentimiento se conoce como samyama, la cual es la sustitución de pensamientos caóticos por otros más controlados, lo que origina un flujo constante de percepción funcional a causa del despertar de la concentración, que como dijimos, se produce cuando las ondas que se elevan y caen en dos momentos diferentes se nivelan en magnitud y frecuencia. Cuando se efectúa samyama en la garganta, abriendo el chakra denominado Vishuddha en sánscrito, el centro energético que resuena con la energía udana, el elemento éter, el espacio vacío que lo llena todo y por medio del cual viajan las ondas que resuenan en la vibración de todo el cosmos, y que a nivel del paradigma humano estimula el sentido del oído, la comunicación y la creatividad, entonces se adquiere el atributo del silencio interior. Cesa todo pensamiento de hambre y de sed, tanto literalmente como metafóricamente todos los vicios y ansias materiales, lo que constituye un paso significativamente grande hacia la iluminación y la liberación de la mente de sus contenedores orgánicos, cuerpo físico, cuerpo emocional, y sutiles, cuerpo astral, el cuerpo etérico, el cuerpo causal. Por lo que el ciclo de reencarnación y sufrimiento es superado, y sólo así se puede escoger cuándo, de qué forma y bajo qué condiciones es que se decide volver a la Tierra como un servicio a la humanidad, eligiendo el género, la familia, la nación y todo lo demás, volviéndonos seres en eterna creatividad y liberados de las causas y los efectos. Por otra parte, la toltequidad, la Toltecayotl, plantea una serie de pases mágicos que tienen que ver con la redistribución de energía estancada en los diferentes puntos de energía del cuerpo humano, hacia el punto quinto, ubicado en la oquedad de la garganta. A este punto le llamaron el centro de decisiones, ya que la energía que se manifiesta a través de este punto nos permite actuar en sintonía con la fuerza cósmica del universo, sin sucumbir a la duda, a la indecisión y sin distracciones, actuando en consecuencia y atinadamente sin poder fallar nunca. Sin embargo, estos pases mágicos solo pueden practicarse mediante una ardua disciplina. La disciplina fue considerada por los toltecas como aquella capacidad de aceptar las circunstancias de la vida tal y como surgen, sin gastar energía en sobresaltos tanto de felicidad o éxtasis, como de tristeza o enojo. Esto es el camino del guerrero, que siempre está al acecho de sí mismo y de sus acciones y pensamientos, para actuar impecablemente en toda circunstancia, volviéndose naturalmente silencioso, pues sabe que el diálogo interno es un desgaste de energía tal que conduce a una muerte segura en sus viajes por el cosmos. Sin energía que se dispersa a través del punto quinto ubicado en la garganta, la conciencia se disipa y se pierde en el abismo de la percepción, a través de un ensueño que no está bajo el control del guerrero y que significaría la aniquilación de su conciencia. De tal forma que el silencio interior para los toltecas era la búsqueda más importante de toda su cosmovisión, pues les permitía entrar en el mundo del Nahual, un mundo virtual construido por ensoñaciones en el que alcanzaban la ansiada libertad, permitiéndoles cambiar de forma, transfiriendo su conciencia en el rayo o en el jaguar, completamente ilimitados de la densidad de la primera atención, que es el sueño colectivo del planeta en el que participamos todos activamente fijando nuestra atención en él. Así como en el yoga se hace énfasis en el despertar de la concentración, en la toltequidad la atención es de proporciones equiparables. Finalmente, la alquimia cuenta con diferentes vías para acceder a este estado de silencio interno.
El proceso de la Opus Magnum consiste en una serie de transmutaciones de la materia y la energía dentro del organismo humano para acceder a estados perceptuales que van más allá del cuerpo físico, pudiéndose habitar la conciencia solar, aniquilando la conciencia lunar o emocional y accediendo a un mundo perceptual de puro sentimiento, elevando su frecuencia de vibración por medio de calcinar o sutilizar su constitución monádica atómica, telúrica o del elemento tierra dentro de sí, disolviéndola luego en jara o la zona del vientre, transmutando el elemento tierra en agua, la cual es una energía más fluida, menos sólida, y por medio del fuego secreto, sublimándola en aire hasta la zona del plexo cardíaco, distribuyendo la energía por medio de pranayamas o respiración etérica del elemento éter. En el momento en el que se alcanza la transmutación de los 4 elementos, de la tierra al aire y luego al éter, el 5º elemento, la frecuencia de vibración del organismo es tan elevada que el ego es trascendido y el ser se encuentra en un estado de conciencia que le permite regenerarse de forma más rápida y acceder a un estadio de juventud y vitalidad, a medida que se va adentrando en la práctica de la consecución del oro alquímico o la piedra filosofal, la cual es una metáfora para el estado de inmortalidad. Puesto que el espíritu es tan sutil y noble en este nivel, que puede fácilmente encarnarse en cualquier otro cuerpo, físico, astral, nirmanakaya, etc., de manera multidimensional, como los elementos son multidimensionales, por lo que no hace falta morir para reencarnar como en el yoga. Con la transmutación alquímica se ha trascendido la malla espacio-temporal y se puede viajar a través del universo por medio de la Merkaba, la geometría que reunifica la oposición de las energías masculina y femenina o positivas y negativas de la realidad, y que se alimenta de la corriente toroidal en la energía más poderosa de todo el cosmos, el amor universal, estado eterno de creatividad sin límite, dinámica incesante e interminable. Todos estos conocimientos fueron escritos en innumerables obras, libros, tratados que han sido parcialmente ocultados del acervo secular de información disponible. Sin embargo, es de nuestra misión en Akasha y además nuestro deseo poner al alcance de todos nuevamente estos conocimientos por medio de un ejercicio responsable que no desvirtúe el sentido original de estas prácticas. Pues todo aquel que pretenda acceder al universo real estaría perdido si banaliza el conocimiento trascendental y lo ve todo desde el juicio y la razón de su limitado ego, condenándose a sí mismo a permanecer atrapado en dicha instancia psicológica que no es capaz ni de sentir ni del rocío de la mañana o el canto de los grillos, porque aunque ve y oye, no contempla ni se abstrae, ni escucha ni comprende. Lak'ech. ¡Ajo!